Hola, un saludo de nuevo para todos ustedes. Quiero agradecer la oportunidad que me dan de poder estar y compartir este momento del Evangelio del 30º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de Marcos hoy nos habla del último milagro que haría Jesús antes de compadecer ante la cruz. Y este milagro sucede entre el encuentro de Bartimeo y Jesús. Es interesante ver los momentos que Marcos nos muestra en el encuentro tan interesante que hay entre estos dos personajes. Y quiero concentrarme en tres cosas que son importantes. En la primera, nos dice, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Esto, sentarse al borde del camino, nos indica lo difícil que era para una persona enferma en aquel entonces. No únicamente padecía una enfermedad física, sino que también tenía el estigma de ser excluido de la comunidad y tenía que vivir lejos de ella. Y nos damos cuenta que aquí este pobre Bartimeo estaba sentado a la orilla del camino, lo cual nos indica una vez más que él estaba lejos de la comunidad, solo, que tenía que buscarse la vida sin el apoyo absoluto de ninguna persona. Pero es aquí donde quiero recalcar cuán duro era para un enfermo. Y esto viene desde el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, para ser más exacto. Y en el capítulo 24, 16 en adelante, nos dice algo que quiero que lo veamos muy de cerca. Y dice, ninguno de tus descendientes en cualquiera de sus generaciones, si tiene un defecto corporal, démonos cuenta, defecto corporal, no podrá acercarse a ofrecer el alimento a su Dios. En otras versiones dice la ofrenda a Dios, pues ningún hombre que tenga defecto corporal ha de acercarse, ni ciego, ni cojo, ni enfermo, ni monstruoso, ni el que tenga roto el pie o la mano, ni jorobado, ni raquítico, ni enfermo de los ojos, ni el que padezca sarna o tiña, ni el eunuco. Ningún descendiente de Aarón que tenga defecto corporal puede acercarse a ofrecer los manjares. Démonos cuenta qué duro es este pasaje. En nuestra actualidad, si todavía viviéramos de esta forma, habría muchas personas también excluidas de nuestra comunidad. Pero lamentablemente, hoy no necesitamos estar enfermos para estar excluidos. Hay muchas personas entre nosotros que están fuera, a la orilla del camino. ¿Y es esto verdaderamente lo grandioso de Jesús? Él no ve la ley del Levítico, sino todo lo contrario. Se acerca a Bartimeo, lo llama, habla con él y más contundente aún le pregunta, ¿qué quieres de mí? Y eso es realmente importante porque al hacer esto, inmediatamente Bartimeo es introducido de nuevo a la comunidad. Porque más adelante el Evangelio dice que no únicamente le habló, sino que lo llamó. Es decir, ya no estaba en la orilla del camino, en la periferia del camino, sino estaba incluido en la comunidad misma que Jesús lo había reintroducido de nuevo a esa comunidad, no importando su defecto de ceguera o de estar ciego. Y nos damos cuenta más adelante que el ciego Bartimeo dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Algo muy interesante, hermanos, algo que verdaderamente llega al corazón. Ten compasión de mí. Esto nos dice
y nos da a entender un grito de esperanza para el pobre Bartimeo, que sabía que iba a ser sanado por Jesús, porque tenía esa fe contundente y profunda en el Mesías, y lo reconoce porque le dice, Hijo de David. Sabía quién era verdaderamente Jesús. Nos damos cuenta lo maravilloso entonces de este encuentro entre Bartimeo y el mismo Jesús. Jesús no únicamente lo limpia de su pecado o de su enfermedad, sino que le da un momento de liberación y de reincorporación a la comunidad. El otro punto también dice al final casi ya del Evangelio, donde Jesús mismo le repite, tu fe te ha salvado. Qué maravilloso es este momento, hermanos. No solo está diciendo, estás curado, sino te ha salvado. Jesús no únicamente nos da la sanación corporal, sino la sanación espiritual también. Nos abre el corazón material y el corazón espiritual. Nos transforma completamente en cuerpo y alma para reintegrarnos de nuevo a una comunidad de la que muchos de nosotros estamos excluidos. Y eso es lo que precisamente Jesús quiere que nosotros entendamos. Que no necesitas estar enfermo o no necesitas tener cualquier otro tipo de defecto para formar parte de una comunidad. No tienes que ser perfecto o perfecta o el ideal o la ideal, sino que simple y sencillamente lo que necesitas es el pecado para formar parte de la comunidad de Jesús. Hermanos, ustedes y yo somos pecadores y Jesús quiere incluirnos en su comunidad de seguidores, independientemente de la enfermedad o el defecto que nosotros tengamos. Jesús y su gran misericordia nos invita a nosotros también a que nos acerquemos, que salgamos de esa periferia en la que vivimos de pecado y nos acerquemos a la comunidad que redime, a la comunidad de amor que el mismo Jesús forma parte. Y más adelante, la tercera cosa, nos dice también que al momento de recobrar la vista, Bartimeo lo seguía por el camino. Esta es otra de las cosas muy interesantes en el Evangelio de Marcos, porque recordemos en muchos momentos que Jesús hacía curaciones a los 10 personas que curó, ¿recuerdan? Únicamente una llegó, volvió y le dio las gracias. Mas sin embargo ninguno de estos lo seguían, mas Bartimeo lo seguía a todo momento. Y eso también nos hace a nosotros la invitación de que Jesús no únicamente nos redime, sino que nos invita a seguirlo también. Hermanos, ¿estamos nosotros siguiendo verdaderamente el ejemplo redentor de Jesús? El ejemplo que no únicamente deja de ver los defectos o las enfermedades de las demás, sino que los invita a formar parte de esa comunidad. ¿Estamos nosotros con nuestro testimonio invitando a los demás a formar parte de nuestra comunidad también? Reflexionemos en esto. Jesús no únicamente tiene una actitud liberadora, pero también restauradora, donde nos dice, ven a mí, no importa tu pecado, no importa cuán grande sea tu error, sígueme, ven conmigo. Y de la misma manera nos invita a nosotros a hacer lo mismo, hermanos. Nosotros también podemos ser liberadores. Nosotros también podemos ser restauradores de una vida. Y cuando hacemos eso, estamos dando testimonio vivo y eficaz del mismo Jesús. La pregunta es, hermano o hermana,
¿Cuántos de nosotros, con nuestras actitudes, estamos redimiendo, estamos liberando o restaurando a nuestros hermanos que tienen o que están enfermos, que están quebrantados por el sufrimiento, que están alejados de la comunidad, porque el hecho simple de que no nos interesan, de que no nos importan, se han ido enfermos, tristes, desconsolados y se han quedado ciegos, porque nuestra propia ceguera también nos ha contagiado y no pueden tener más fe, porque nosotros mismos no hemos dado ese testimonio que Jesús quiere que nosotros demos a los demás. Jesús, hermano, entonces te invita a formar parte de su reino como Bartimeo. Te invita a que lo sigas. Te invita a que en ese proceso de sanación en el que todos estamos, también haya una conversión directa y que empecemos a formar parte del reino de Dios y a engrandecer y hacer más grande ese reino entre nosotros. Hermano, hermana, no marginemos a nadie porque no nos cae bien, porque no piensa como nosotros, porque nosotros a lo mejor estamos también haciendo a esa persona más enferma, más la estamos estigmatizando con nuestros perjuicios. Jesús no quiere nada de ello. Al contrario, que seamos verdaderamente nosotros como el mismo Jesús, que sigamos ese ejemplo de liberar, restaurar e incluir a los demás en nuestras comunidades. Hermanos, que el Señor nos ayude, nos acompañe y que nos haga ser compasivos ante los demás, no importando su situación o defecto. Que el Señor los acompañe, los bendiga y derrame su gracia sobre cada uno de nosotros también, para que podamos verdaderamente descubrir el sentido verdadero de comunidad y extender en esa comunidad el reino de Dios. Que el Señor les bendiga.